Hoy vamos a empezar, como les dije, nuestro segundo corte y cuando iniciamos el curso de Contexto Nacional y Global, hará unas 6 semanas, yo les dije que este curso tenía un nombre y un apellido y que se llamaba Contexto Nacional y Global. Y hoy pues vamos a empezar indiscutiblemente con esa parte global del curso de contexto. Y vamos a hablar un poco de relaciones internacionales, de historia y de civilizaciones. Yo les había pedido que leyeran un texto que se llama El choque de civilizaciones de Samuel Huntington y trataran si alcanzaban a ver dos videos que estaban allí referentes a un libro que se llama El fin de la historia de Francis Fukuyama. Pero como siempre, pues a mí me gusta empezar las clases con unos presaberes, más o menos para tener una idea de ustedes qué conocen, qué saben, qué se imaginan, qué intuyen, o a partir de lo que hayan leído e investigado, qué entienden ustedes por relaciones internacionales y por civilización. Y me gustaría preguntarle a alguno, ¿cuál cree que es la principal causa de guerra hoy en el mundo? ¿Por qué creen que se enfrentan los países el día de hoy en el mundo? Entonces quisiera escuchar a alguien y que tratara de resolver alguna de estas preguntas o las 3 preguntas de una manera muy rápida. Néstor, adelante. Bueno, voy a desarrollar la primera, profe. ¿Qué se entiende por relaciones internacionales? Pues, Vale. según pues, lo que vi en mi clase de Derecho Internacional Público y Privado, pues relaciones internacionales atañe a todo lo concerniente al transporte de mercaderías, a la diplomacia entre países, a todo el contexto de jurisprudencia, de tratados internacionales, de acuerdos internacionales de comercio. Entonces, todo eso genera relaciones recíprocas entre países y lo que uno tiene, otro necesita, y lo que yo no tengo, lo tiene otra persona y así. Entonces, son como esos intercambios, esas relaciones que hay entre todos los países del mundo. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Muy bien, has dicho algunos elementos de los que más adelante volveremos. ¿Alguien más quiere complementar lo que ha dicho Néstor? A partir de ese concepto que nos ha dado Néstor, ¿cuál creen ustedes que es la principal causa de guerra hoy en el mundo? ¿Por qué creen que se pelean los países hoy en día? Y aquí nos está diciendo Andrés en el chat que él cree que los países se enfrentan en este momento por recursos naturales. Sí, Andrés, puede ser. Es una causa también, o es la causa de algunas de las nuevas guerras del sistema. Kevin dice que por economía, sí, también puede ser. También puede ser por tratar de saber cuáles o de tener predominancia y preponderancia sobre los recursos internacionales y los recursos de los demás estados. Está muy bien. Pues bueno, ¿qué se entiende o qué son las relaciones internacionales? Bueno, chicos, las relaciones internacionales son, sí, también, y van por el territorio, también. Las relaciones internacionales son es una disciplina de las ciencias sociales, al igual que el derecho, que la economía, que la ciencia política, que la sociología, entre otras, que se encarga de estudiar, de analizar, de entender, de dilucidar eh, las interacciones, las relaciones entre los actores del sistema internacional. El sistema internacional es aquel lugar donde conviven los actores internacionales, es decir, el mundo es el sistema internacional, lo que muchos conocemos, lo que muchos conocen como el mundo, para los estudiosos, para los expertos en relaciones internacionales, eso se conoce precisamente como el sistema internacional. Y las relaciones internacionales se han dado cuenta que pues solas no pueden analizar los principales sucesos políticos, económicos, sociales y culturales, porque hay que hacer una aclaración acá, y aunque el concepto que nos dio Néstor estaba muy bien, las relaciones internacionales no implican solamente relaciones políticas o relaciones económicas. Las relaciones internacionales también implican relaciones de tipo social, de tipo cultural entre los estados. Entonces, como las relaciones internacionales no pueden analizar eso por sí mismas, les toca ayudarse de otras disciplinas de las ciencias sociales. Y es así como se ayudan de la ciencia política, de la antropología, de la geografía, de la historia, de la economía, de la sociología, incluso de la teología y la lingüística.
Hoy en día, las relaciones internacionales estudian muchos temas. Algunos de ellos son la globalización, el Estado, el medio ambiente, el terrorismo, el crimen organizado, la lucha y la defensa por los derechos humanos, entre muchos otros temas que atañen a eso que se llaman los actores internacionales. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cuáles son esos actores internacionales? Pues aquí vamos a hablar de los 5 grandes actores del sistema internacional de la actualidad. El primero, el más importante y el que tiene más preponderancia a nivel nacional, a nivel de todo el sistema, es el Estado Nacional. El Estado Nacional entendido y que surgió después de la firma de la Paz de Westfalia en 1645. Ese Estado Nacional que tiene unas características como las enuncia Max Weber y que vimos hace algunas clases: un territorio, una población, un gobierno que ejerza soberanía sobre esa población en ese territorio, el monopolio del uso de la violencia y, por supuesto, el reconocimiento de sus pares internacionales. Con esas características y bajo esa noción de Estado-Nación, hay hoy en día cerca de 190 o más de 190 estados reconocidos a nivel internacional como tales. Y hasta más o menos la Segunda Guerra Mundial, los estados fueron los únicos actores en relaciones internacionales. Pero también con el surgimiento de la Guerra Fría y el cambio de las dinámicas internacionales, 2 nuevos actores se involucraron en la arena internacional y empezaron a ser sujeto de estudio de las relaciones internacionales. Uno de ellos son los organismos intergubernamentales o las OIGs, que son organismos de países que se crean de común acuerdo entre ellos para precisamente dar solución a algunas problemáticas del sistema. Entonces tenemos a la ONU, a la OEA, al Mercosur, a la CAN, a la Unión Africana de Naciones, a la OCDE, a la OTAN, a la OEA, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí podría yo quedarme toda la noche nombrando miles de organizaciones intergubernamentales formadas por estados, la OIT, muy bien Kevin, la OMC, la OMS, la OPS. Como les digo, podríamos quedarnos acá mencionando n número de organizaciones internacionales durante toda la noche y no terminaríamos. Y también al mismo tiempo que surgen organizaciones formadas por estados, pues surgen otro tipo de organizaciones que son las organizaciones no gubernamentales o también llamadas ONGs, que son organizaciones que nacen de la sociedad civil, de particulares, para defender algunas causas que son importantes para todos nosotros. Entonces, tenemos organizaciones como Greenpeace, que trabaja por el medio ambiente, la World Wildlife Foundation o la WWF, que trabaja por los derechos de los animales, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Save the Children, Reporteros Sin Fronteras, Médicos Sin Fronteras, y también podríamos aquí quedarnos toda la noche nombrando organismos no gubernamentales que trabajan por defender aquellas causas que de pronto al Estado o a las que de pronto el Estado no logra llegar. Es así como también a mediados de los años 70, con el estallido del fenómeno de la globalización, otros 2 actores empiezan a formar parte de lo que se conoce como los actores del sistema internacional. Primero, las grandes multinacionales, empresas como Apple, Amazon, Facebook, Huawei, Toyota, Honda, etcétera, etcétera, que son y que empiezan a tener una incidencia en la forma en la que los estados toman decisiones en materia de política pública. Y los individuos, nosotros los individuos también podemos ser relevantes en relaciones internacionales y podemos serlo de dos maneras principalmente. Una, mediante siendo voceros de todas aquellas causas que de una u otra manera nos interesan. Entonces tenemos a personas como Greta Thunberg, que es una activista por los derechos del medio ambiente. Tenemos a Malala Yousafzai, que es una activista por los derechos de la educación en los niños y fue la mujer más joven o la persona más joven, de hecho, en ganar un premio Nobel de Paz. Y tenemos a todos estos activistas que de una u otra manera sientan su voz de protesta contra lo que el Estado hace y también generan una incidencia en la toma de decisiones en materia de política pública. Y de otro lado, tenemos a todos aquellos personajes que contribuyen a engrandecer, a magnificar y a darle una relevancia a la imagen internacional de los países. Y aquí vuelvo al caso que tocó Néstor con su noticia, al caso de los deportistas, de los científicos, de los escritores, de los artistas, todas esas personas que de una u otra manera ayudan
a que la imagen internacional de los países sea mucho mejor. Entonces, en el caso de Colombia, podríamos mencionar a Nairo Quintana, Egan Bernal, Rigoberto Urán, este muchacho Superman López, a Manuel Elkin Patarroyo, a Gabriel García Márquez, a Shakira, etcétera, etcétera. A un sinnúmero de personas que han ayudado a que la imagen de nuestro país no se vea tan afectada por los sucesos también que pasan día a día, sucesos de guerras, de narcotráfico, de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Así como ustedes, muchos de ustedes estudian Derecho, otros estudian Economía, otros estudian Administración y tienen que estudiar teorías para entender el derecho, la economía o la administración de empresas. Aquellos que, como yo, estudiamos relaciones internacionales, también necesitamos unas teorías para entender cómo funciona el sistema internacional y por qué los actores internacionales, principalmente los estados, hacen lo que hacen. Es así como han surgido 5 grandes teorías de relaciones internacionales que a lo largo de la historia, desde que nació la disciplina, han tratado de responderse a esa pregunta. ¿Por qué los actores internacionales hacen lo que hacen? 2 primeras teorías que nacieron antes de la Primera Guerra Mundial, el realismo y el liberalismo, y 2 teorías que nacieron durante la Guerra Fría, el neorrealismo y el neoliberalismo, y 2 teorías que han nacido con el auge del fenómeno de la globalización. El realismo en relaciones internacionales es la teoría clásica de las relaciones internacionales y tiene 3 supuestos básicos. Primero, que el Estado es el único actor del sistema internacional. Es decir, para los realistas no hay otro actor diferente al Estado. Y como el Estado es el único actor del sistema internacional, los Estados siempre viven en la constante búsqueda del poder. El poder es lo más importante, el poder es lo único que debe buscar un Estado. Entre más poder tenga un Estado, mucho más relevante va a ser a nivel de relaciones internacionales. Y la tercera característica principal del realismo es que los realistas dicen que las diferencias entre los estados solamente se pueden resolver por medio de la guerra. No hay otra manera de resolver entonces las diferencias entre los estados nacionales. Pero como toda teoría, para que una teoría sea teoría, debe ser falseada, debe ser contrastada por otra teoría. Y es así entonces como nace el liberalismo en relaciones internacionales. Y los liberales dicen 3 cosas básicamente también. Primera, sí, el Estado es el único actor del sistema internacional. Eso no se puede poner en duda. Segundo, pero los Estados no están en la constante búsqueda del poder. A diferencia de lo que piensan los realistas, para los liberales, los Estados están en la búsqueda constante de la paz y la seguridad. Es decir, los Estados lo que quieren es tener paz y seguridad. Y esto lo hacen por medio, no de la guerra, sino de la cooperación. Es decir, los estados se unen unos con otros para cooperar y para tratar de dar una solución a estas problemáticas. Este postulado de los liberales se cae totalmente en el momento en el que estalla la Segunda Guerra Mundial. Y es allí cuando los realistas les dicen, si ven, nosotros les dijimos eso, ese cuentico de que, ay, sí, los estados quieren es la paz y la seguridad, eso es puro cuento. Cuando se acaba la Guerra Fría, en el año de 1945, surgen 2 nuevas teorías que se llaman el neorrealismo y el neoliberalismo, que lo único de nuevo que tienen realmente es el prefijo neo, que significa nuevo, y traen unas nuevas vertientes o unas nuevas explicaciones para tratar de entender el sistema internacional. El neorrealismo entonces dice, los estados no son los únicos actores del sistema, pero son los más importantes. Es decir, hay otros actores, ya los neorrealistas empiezan a reconocer que hay otros actores en el sistema, pero que los estados siguen siendo los más importantes. Y los neorrealistas acuñan por primera vez una palabrita que define cómo se organiza el sistema internacional. Así como los estados, dicen los neorrealistas, así como los estados se organizan en gobiernos, en presidencias, en monarquías, etcétera, etcétera, el sistema internacional se organiza por medio de la anarquía. La anarquía, ojo, muchachos, no entendida como desorden o caos, sino en un concepto totalmente diferente sobre el que vamos a ahondar en la siguiente clase. Y los neorrealistas siguen diciendo que los estados pues, deben solucionar todo por medio de la guerra, porque los estados y el ser humano, como lo dice Immanuel Kant y lo dice como lo dice Thomas Hobbes, son
tienen una tendencia natural al conflicto entre ellos. Pero entonces, esta teoría también tiene su contraparte y es el neoliberalismo. Y el neoliberalismo dice más o menos lo siguiente. Los estados no son los actores más importantes porque ya hay otros actores, como las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales, que empiezan a cobrar fuerza en las políticas y en la toma de decisiones a nivel internacional. Y como los estados no son los actores más importantes porque hay otros actores, los neoliberales acuñan un término para tratar de explicar el auge de todos estos nuevos actores y se llaman los regímenes internacionales. ¿Qué son los regímenes internacionales? Los regímenes internacionales son precisamente todas esas organizaciones intergubernamentales que se han creado a partir de los estados para cooperar en términos de poder lograr algunos objetivos de desarrollo para el mundo. Entonces, ya los regímenes internacionales, o lo que nosotros conocemos como organizaciones intergubernamentales, empiezan a través de la cooperación internacional para el desarrollo a realizar relaciones internacionales. Y todo esto ha servido para explicar las relaciones internacionales en los últimos años y ha sido válido y ha sido viable. Pero resulta que tanto el liberalismo como el realismo, como el neorrealismo, como el neoliberalismo han sido teorías que han sido explicadas de una u otra manera desde los Estados Unidos, que han sido propuestas desde los Estados Unidos. Es así como Europa también busca proponer su teoría de relaciones internacionales y en los años 90 propone entonces el constructivismo en relaciones internacionales. Y el constructivismo se basa en tres características principales. La primera es que las relaciones internacionales son holísticas, es decir, que las relaciones entre los estados no solamente abarcan temas políticos, sino también abarcan temas culturales, temas sociales, temas religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, que los países o los actores internacionales se unen en torno a sus intereses en común. Es decir, yo no me voy a unir con aquellos países con los que yo no tengo un mismo interés. Digamos que en este momento aquí somos un régimen internacional, somos parte del sistema internacional. Si Angie no defiende, si Angie no defiende a las ballenas, al delfín rosado del Amazonas, y yo sí lo defiendo, pues indiscutiblemente yo no me voy a unir con Angie. Pero si Cristian defiende el delfín rosado del Amazonas y yo defiendo la causa del delfín rosado del Amazonas y la supervivencia del delfín rosado del Amazonas, pues indiscutiblemente yo me voy a unir con Cristian en torno a ese interés que tenemos en común. Y ese interés que tenemos en común también nos debe tener en común una identidad, es tener la identidad de ser ambientalistas o la identidad de ser feministas o la identidad de ser países en vía de desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el constructivismo lo que dice es, no es que nos vamos a unir con todo el mundo, nos vamos a unir con aquellos estados con los que tengamos una identidad compartida y unos intereses en común para poder hacer y fomentar relaciones entre estados. Estas son las 5 grandes teorías que tratan de explicar Profe, las disculpe, relaciones internacionales. Dime, Kevin. una pregunta. ¿Qué le da la calidad de interés o de tener algo en común, intereses en común, teniendo en cuenta que pueden ser diferentes? O sea, ¿qué le da al Estado o sea, bajo qué se basan para decir cuáles son los intereses de un Estado, teniendo en cuenta pues que pueden haber muchos, o a qué tipo de intereses te refieres? Es más la pregunta. Todos los estados tienen unos intereses que están definidos en su política, en su política pública de relaciones internacionales. Entonces, por ejemplo, te pongo el caso de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, su principal interés en materia de política internacional es mantener el dominio y el poderío del sistema internacional. ¿Cómo así que mantener el poderío del sistema internacional? Pues lo que los Estados Unidos quieren es lograr que todos los demás estados del mundo hagan lo que los Estados Unidos quieren. Y en base a eso, han enfocado su política internacional. La Unión Europea lo que quiere a nivel de política internacional es que todos los países, todos los estados del mundo logren un nivel de desarrollo en donde no haya disparidad
donde no haya desigualdad y donde todos podamos tener el mismo crecimiento económico, el mismo crecimiento político y el mismo crecimiento social. Entonces, los mismos estados son los que definen esos intereses a partir de lo que ellos quieren lograr en materia de relaciones internas y relaciones externas con otros estados. No es algo que ya está dado, es decir, hay estados como, no sé, Suecia, que son estados netamente ambientalistas, y hay otros como Estados Unidos que no tienen el medio ambiente en sus intereses políticos. Eso depende, el interés de cada estado depende en la visión que el estado tenga de sí mismo. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, gracias. Entonces, estas 5 teorías son las que más o menos tratan de explicar las relaciones internacionales. Hasta aquí, ¿alguna otra pregunta, alguna duda, algo que quieran que retome, que aclare? Porque ahora vamos a tratar de explicar, dos teorías que han surgido en la posguerra fría, que surgieron después del fin de la Guerra Fría y que tratan de explicar cómo funciona el mundo. Dos teorías de las que ustedes, espero yo, ya hayan leído, porque fueron las que les pedí muy amablemente que abordaran en las lecturas de esta semana y de las cuales vamos a también hacer una actividad en clase si nos alcanza el tiempo hoy, si no, la siguiente sesión. Y son la teoría del fin de la historia y la teoría del choque de civilizaciones. Entonces, la teoría del fin de la historia es una teoría expuesta por el profesor norteamericano Francis Fukuyama, que tiene un punto central, y es que con el triunfo de Estados Unidos en la Guerra Fría, se dan unas condiciones que van a hacer que el mundo sea un lugar diferente. Por eso él habla del fin de la historia. Primero, que todos los estados van a adoptar un mismo sistema económico, el capitalismo norteamericano. Segundo, que todos los estados van a adoptar un mismo sistema político, la democracia liberal de Estados Unidos. Y que todos los estados van a adoptar un mismo sistema de valores compartidos, que son expandidos por Estados Unidos a través del fenómeno de la globalización. El ejemplo más claro de esto es que el inglés es la lengua franca internacional. Es decir, que las relaciones internacionales, las relaciones de comercio exterior, las operaciones de comercio exterior se hacen en dólares estadounidenses. Estas 3 condiciones van a llevar a que haya un fin de la historia. ¿Por qué un fin de la historia? Porque ningún otro país va a poder arrebatarle el liderazgo del mundo a Estados Unidos. Y eso, pues, podría ser cierto, o hasta ahora no ha pasado. Y que no van a haber más guerras porque ya Estados Unidos va a dominar el mundo de la manera en que él quiere. Esto es lo que dice Fukuyama. Pero entonces en su momento surge y sale el profesor Samuel Huntington y dice, no, qué pena con ustedes, a mí me da mucha pena, pero es que aquí pasa algo. Y es que aquí ya va a haber una nueva teoría y es la del choque de civilizaciones. Y entonces Samuel Huntington, que es este señor que está acá, dice, bueno, es que vamos a hablar de una nueva teoría que es la del choque de civilizaciones y que se va a llevar por la borda lo que está diciendo el señor Francis Fukuyama. ¿Por qué se va a llevar por la borda lo que dice el señor Francis Fukuyama? Porque la teoría del choque de civilizaciones tiene 3 puntos centrales. Primero, que no es que no vayan a haber más conflictos, es que no van a ser los conflictos por las mismas cosas que tradicionalmente han sucedido los conflictos hasta 1989. Es decir, ya no van a ser conflictos en términos políticos, en términos económicos, en términos sociales, sino que ahora la diversidad cultural va a ser la causa de los conflictos en el mundo. ¿Cómo así la diversidad cultural? Es decir, ya no vamos a pelear por política, por economía, sino que vamos a empezar a pelear por religión, por idioma, por cosas como esas que no son tan importantes
para los estados tradicionalmente. Y esto va a pasar porque con el dominio de Occidente, con el triunfo de Estados Unidos en la Guerra Fría, Occidente empieza a dominar el sistema y quiere expandir su cultura, quiere expandir su forma de ver la vida a nivel político, a nivel económico, a nivel social, por todo el mundo, sin importarle si los demás estados del mundo tienen o no tienen interés en adoptar esta cultura. Y entonces Samuel Huntington dice que la civilización es la connotación más elevada de un grupo de gentes. Es decir, que la civilización es aquello que va a permitir que todos tengamos unos puntos en común que nos unan. ¿Cuáles son esas características que debe tener una civilización como tal? Una civilización debe tener una historia en común, es decir, todas las personas que hagan parte de una civilización deben permanecer, deben tener una misma historia en común. Todas las civilizaciones deben tener una misma religión. Deben tener unas costumbres, unas tradiciones, una idiosincrasia en común y, por supuesto, unas instituciones en común que los traten de regular. Y es así como Samuel Huntington logra dividir el mundo en ocho grandes civilizaciones. La civilización cínica o civilización confuciana, que está en donde están todos aquellos países de Oriente Medio y que está liderada por la República Popular China. La civilización hindú, que está conformada por todos los países del Valle del Río Indo y del río Ganges y que está liderada por la India. La civilización latinoamericana, que es nuestra civilización, que está conformada por todos los países de América Latina y está liderada por México y por Brasil. La civilización occidental, que está conformada por todos aquellos países de Occidente que practican el catolicismo, el protestantismo y sus derivados, y que está liderada por los Estados Unidos de América y que es la llamada pues a dominar el mundo. La civilización japonesa, que está conformada únicamente por el archipiélago y por el archipiélago de Japón. Y entonces aquí ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué si Japón queda en el lejano oriente no está en la civilización cínica o la civilización confuciana? Sencillamente porque para Samuel Huntington expone que pues de una u otra manera Japón hasta más o menos 1940 fue el imperio más poderoso del lejano oriente y dominó a todos los países del lejano oriente, incluido, por supuesto, la República Popular China. Está la civilización islámica, que está conformada por todos aquellos países de Oriente Medio y que está liderada pues no tiene un líder definido porque estos países se la viven peleando unos con otros. Tenemos a la civilización ortodoxa, que está conformada por todos aquellos países que eran parte de la antigua cortina de hierro, es decir, de los países de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, y que está liderada por la Federación Rusa. Tenemos a la civilización subsahariana o africana, que está liderada por todos aquellos países de África Central y África del Sur y liderada por Sudáfrica. Y esas son las 8 civilizaciones las que Samuel Huntington divide el mundo. Y después de dividir el mundo y de hacer ese mapa del mundo en 8 civilizaciones, Samuel Huntington empieza a preguntarse, ¿por qué se enfrentan las civilizaciones? Es decir, ¿qué es lo que genera que las civilizaciones peleen entre sí? Una de las cosas que más genera que las civilizaciones peleen entre sí es la religión. ¿Por qué? Porque la religión ha sido una causa tradicional de conflictos en el mundo. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el conflicto árabe-israelí, como el conflicto árabe-israelí ha fomentado el choque entre dos civilizaciones, entre la civilización islámica y la civilización occidental, porque Israel, esta civilización tiene una particularidad y es que el Estado de Israel es un país de la civilización, occidental encallado en el corazón de la civilización islámica. Y entonces también las civilizaciones pelean, como lo decía aquí Kevin e Iván en el chat, por territorio, porque pues de todas maneras no hemos perdido esa vieja concepción de que a mayor territorio tenga un estado, más poderoso va a ser. Y entonces las civilizaciones y los estados y siguen peleando por territorio. Pero también pelean porque los efectos de la globalización en el sistema internacional hacen que las civilizaciones se sientan inconformes, porque esos efectos de la globalización
vienen dados por las pretensiones las pretensiones de Occidente. ¿Cómo así las pretensiones de Occidente? Pues las pretensiones de Occidente en el entendido en que, como ya les dije, Estados Unidos o la civilización occidental está llamado a liderar el mundo y de una u otra manera entonces lo que quieren hacer es imponernos su cultura, imponernos su religión, imponernos su política, su economía, etcétera, etcétera. Y peleamos por las diferencias culturales, porque nosotros muchas veces no entendemos que para lo que para nosotros es cultura, para otras personas no lo es, o para otras civilizaciones no lo es, y tenemos la tendencia a pelear por eso. Por ejemplo, a nosotros nos parece aberrante, horrible, eh, abominable que haya que las mujeres en los países islámicos, en los países árabes, tengan que salir de su casa con el niqab, con el hijab, con el burka, o que no puedan estudiar, no puedan manejar carro, no tengan derecho a trabajar, sino que deban estar encerradas en su casa. A nosotros nos parece una abominación que en algunas comunidades africanas todavía se practique la ablación a las mujeres, pero no sabemos que aquí en nuestras comunidades, en Veracatíos y en Verachamí, también se practica la ablación desde hace mucho tiempo. Y pues peleamos también por regionalismos económicos, porque hemos querido empezar a formar grupitos de grupitos económicos dentro de las mismas civilizaciones para hacernos creer que somos unos mejores que otros. Entonces, así es como entonces peleamos los del Mercosur con los de la UNASUR, los del Mercosur con la CAN, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos choques derivan en dos tipos de choque de civilizaciones. Los choques de micronivel, que se dan entre los mismos integrantes de una civilización, como es el caso, por ejemplo, de las constantes. Y ojo, que un choque de civilizaciones no implica o no quiere decir que tenga que haber una guerra. Pueden ser enfrentamientos políticos, enfrentamientos ideológicos, enfrentamientos culturales que no necesariamente llevan a una guerra. Y entonces hay un tipo de choque de civilizaciones o de choque de micronivel, puede ser el constante enfrentamiento entre los argentinos y los brasileros por quién es mejor jugando al fútbol, o el choque entre los ingleses y los alemanes también por quién es mejor jugando al fútbol, o el choque aquí mismo en Colombia entre los paisas y los costeños, y los costeños y los bogotanos, y los bogotanos y los santanderianos, y los santanderianos y los bayunos. O también se puede dar entre integrantes de dos o más civilizaciones. Estos son choques que no llevan a un conflicto armado. Pero también hay choques de macro nivel entre los estados por algún tipo de poderío económico, algún tipo de poderío político, algún tipo de poderío militar. Un ejemplo claro de choque de macronivel es el conflicto árabe-israelí, porque es un conflicto entre dos estados de diferentes civilizaciones en busca de un poderío político y de un poderío militar en una determinada región del mundo. O la tan anunciada nueva guerra fría que se va a dar entre los Estados Unidos y la República Popular China por el control económico del sistema internacional. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que aclarar o comentar? Entonces, ahora, a partir de esta explicación que yo he dado, los voy a dividir en 4 grupos y cada uno de estos grupos va a reflexionar durante 10 minutos sobre esa pregunta y va a venir a poner en plenaria sus comentarios y las reflexiones que han hecho a partir de las lecturas, a partir de la explicación de clase y a partir del conocimiento que ustedes tienen desde sus áreas de formación sobre esta temática. Entonces yo los voy a dividir en 4 grupitos y voy a pasar por cada grupito y les voy a asignar la primera o la segunda pregunta. Entonces, no sé si quieran tomarle un pantallazo, tomarle una foto o algo a la pregunta para que de todas maneras yo se las voy a dictar. ¿Listo? Entonces voy a crear la sesión de grupos pequeños en este momento y ya se pueden empezar a unir a ella para que vayan a debatir con sus compañeros sobre lo visto hasta el momento en clase.
Gilbert, Kevin, Mayra, Pablo, por favor unirse a las sesiones de grupos pequeños para que pueda asignarles y puedan conocer el tema que van a debatir con sus compañeros. Sí, profe, ¿Debatir ya. bien con sus compañeros? Pues ahí más o menos, profe, pero sí. Bueno, entonces vamos a darle la palabra al primer grupo, el grupo de Angie, Erika, Mayra, Sergio y Cintia. ¿Quién va a hablar por ese grupo y va a responder la teoría de, según el choque de civilizaciones o la teoría del choque de civilizaciones, qué tipo de conflictos podría entonces tener Colombia? Los escuchamos. Adelante. Angie, Erika, Mayra, Sergio, Cintia, ¿quién de ustedes va a hablar y nos va a poner en plenaria lo que Hola, discutieron? profe. Bueno, Hola, Cintia. nosotros quedamos en grupo que si hay choques aquí en Colombia de Ajá. micronivel, debido a que siempre estamos en conflicto político, porque unos que son uribistas y otros que son petristas. Compañeros, ¿ustedes tienen algo más que decir? Bueno, profe, sin embargo, también se mencionaba un poco que podría ser, digamos, se podría comparar con un conflicto macro en el momento en que de pronto hay discusión con esas fronteras, de esos países fronterizos que tenemos, así como es el caso, digamos, de Venezuela con la migración venezolana, que podría ser un choque de macro nivel, pero pues entendiéndolo desde el punto de vista de la intervención americana dentro de Ok. esos, digamos, esos factores de poder que ellos reclaman del territorio. Ok, Eso. muy buen análisis. Gracias, Erika. Gracias, Cintia. Sí, Colombia puede tener choques. Nunca ha tenido Colombia choques de macro nivel realmente. Colombia nunca ha tenido ese tipo de choques a nivel de estados, pero no estamos exentos de que pasen. Recuerden que el sistema internacional es muy cambiante y Sí, profe, las ¿no? Con Perú. prioridades de los países van variando. Sí, una guerra con Perú en el año 30, pero después del momento en que fue, en que se expidió en que salió esta teoría del choque de civilizaciones, que fue en los años 90, pues no hemos tenido conflictos con otros estados. Vamos ahora, muchas gracias Cintia, muchas gracias Erika. Vamos a escuchar al segundo grupo, el grupo de Ani, Cristian, Esmeralda, Gilbert, Julián y Kevin, que ellos nos van a tratar de responder la pregunta o ellos van a contarnos qué debatieron sobre si creen que existe o no el choque de civilizaciones en este momento. Entonces los escuchamos. Buenas noches, profe. Nosotros sí creemos en la teoría, adoptamos la teoría. Esto más que todo por el enfrentamiento religioso, pues nosotros actualmente hemos o somos presenciamos como el conflicto que hay en Occidente con el tema de la religión, entonces pues esto es algo muy claro para todos, o sea, no es algo que sea como que se presume, sino que es algo que está pasando en este momento y es real. Con ello también anexamos que estos conflictos de civilizaciones lo que está haciendo es que se impongan unos sobre otros y generen mayores conflictos, como por ejemplo en el caso de Estados Unidos, que pretende imponer sus temas políticos, pero sobre todo su tema económico. O sea, en este momento Estados Unidos pues se considera o pues en el momento se está presumiendo que ahora la potencia mundial es Rusia por el tema del COVID, pero pues como no han salido como datos, o sea, relevantes que digamos que impliquen como que, como tal que sí está como marcando mayor terreno en, en temas de economía mundial y competencia, pues es como estas imposiciones que llegan a tener los estados. Aparte de estas imposiciones que pueden tener los estados entre otros estados, ya sea religiosas o culturales, en los mismos estados hay problemas entre la sociedad, porque pues hay minorías que pues apoyan X o Y tema ideológico, cultural, y demás que pueden hacer que pues el Estado se divida en dos, o sea, pues puede verse esa posibilidad también. Pues digamos que esto es como un tema que lo toma el tema del choque de civilizaciones más a unir
como tal, pues, o lo interpretamos como así, a unir como tal los continentes, como para generar un mayor impacto en el mundo, pero pues también puede o se percibe que entre las naciones puede haber como este rompimiento por diferentes ideologías. Qué bueno. Interesante análisis, Gilbert y grupo, muchas gracias. Tienen mucha razón los conflictos o la teoría del choque de civilizaciones. De hecho, sigue más vigente que nunca en tiempos donde em, cualquier pequeña diferencia puede ser sujeto de conflicto entre los estados. Y vamos finalmente entonces a escuchar al grupo de... Vamos, mentira, me falta un grupo, dos grupos. Vamos a escuchar al grupo de Diana, Dubán, Javier, Mónica, Oscar y Néstor, que nos van a responder entonces la pregunta de, nuevamente, según el choque de civilizaciones, según lo que ellos discutieron, ¿qué tipo de conflictos puede entonces tener Colombia? ¿Conflictos de micronivel, conflictos de macronivel o por el contrario, no tener ningún conflicto? Oscar, adelante. Hola, profe, buenas noches. Pues yo me tomé la vocería y los compañeros no sé si están de acuerdo. Y es que la verdad, profe, muy interesantes ambas lecturas, pero es una manera como actualmente se ven las relaciones tanto políticas, internacionales y nacionales en la actualidad, profe. Y yo creo, y no me demoro mucho, aquí hay un tema de dos falacias. Estuve más bien es buscando el término de las falacias más allá de buscar en las teorías tanto de Huntington o de Fukuyama. Y es que cuando uno analiza las teorías de Huntington y de entrada entro pues a criticar el tema, porque vemos es un apoyo directamente a la política internacional de Estados Unidos de entrada, creando directamente unos conflictos, obviamente que han existido en la historia de la humanidad por siempre. O sea, si cogemos a Huntington desde Roma, vamos a ver que siempre han habido dos facciones, ¿verdad? La helenística y la socrática y demás. Entonces, escoger esos choques, porque el ser humano es un ser de choques, y plantearlo en una teoría actual. Es lo que, y por eso estaba buscando como para tener un argumento mucho más fuerte, y es el argumento ad populum y el argumento de poder, algo así se denomina, y me voy a explicar de manera rápida. Y estoy un poco de acuerdo en Fukuyama en lo siguiente, profe. Hablábamos con mis compañeros y estábamos mirando lo del microconflicto y el macroconflicto, y se entendió muy bien y todos estamos de acuerdo en el sentido que hay choque de civilizaciones como él las plantea, porque como él la plantea y nos divide en ocho sectores o en 8 civilizaciones en el mundo, deja por fuera muchísimas otras pluralidades, pero muchísimas. Entonces él ve el mundo súper cuadrado, hablo de Huntington, y a su vez habla directamente de unos micro y macro conflictos, porque el conflicto actual que hay en Colombia no lo podrías definir en el modelo huntingtoniano. ¿En qué sentido, profe? Resulta que en este momento las personas que nos estamos pues en contra de alguna manera de un régimen mediocre, un régimen mal establecido, ¿verdad? No estamos luchando por tierras, no estamos luchando por acaparar el poder, ¿verdad? Estamos luchando por una cosa que Huntington no ve, que es la solidaridad. Y otra cosa que él no ve es directamente las minorías que tienen voz. Si fuera un modelo huntingtoniano todo, solo cabría el Partido Liberal y el Partido Conservador en Colombia, lo que hablaba directamente Jorge Orlando Melo en Historia Mínima de Colombia, el Frente Nacional, porque él nos dividió Huntington en frentes nacionales. Europa, Asia, África, Latinoamérica, y así lo puso y la profesora lo expuso muy bien. Sin embargo, en este modelo, ¿verdad? Y ya creo que me extendí mucho, directamente busca la polarización y sobre esa fundamenta un argumento, profe. Es lo que yo hablo argumento ad populum en el sentido que es lo popular, es lo que tú ves en el día a día. Si habláramos de hace unos siglos en el Coliseo Romano y demás, estaríamos hablando, como lo planteé en un momento, entre socráticos y presocráticos, ¿verdad? Entre fariseos y cristianos, y toda la vida ha habido ese conflicto. Y sobre ese conflicto, yo aseverar una teoría política, eso me parece gravísimo.
Me gusta un poco el teoría directamente de Fukuyama, sin compartirla toda, obviamente, en el sentido de que rompe la utopía. Nietzsche lo habló en una ocasión que dijo matar a Dios. ¿En qué sentido? Cuando él dice el fin de la historia, está pidiendo a gritos ese señor que se creen nuevas teorías, que ya se destruyó la teoría socialista, ya la neoliberal vemos que es un fracaso, profe. Hay gente que no tiene techo, no tiene comida, muere de hambre y aún seguimos sosteniendo esa teoría neoliberal. Entonces, al caerse ambas, porque ambas son un fracaso, ¿verdad? Fukuyama pide a gritos una nueva y es donde nosotros de alguna manera como estudiantes entramos en colación. ¿Dónde están las nuevas teorías? ¿Dónde están esas nuevas proyectos directamente? Y me parece chévere y hay varios, hay mucha gente teorizando en el tema, sino que no la conocemos, que es, por ejemplo, Boaventura de Sousa, que habla de las pedagogías del sur. Y él dice, yo no hablo directamente desde la teoría gringa, que es esta colonizadora que nos están poniendo, Huntington, por ejemplo, o el mismo Fukuyama, sino hablo directamente de Rafa Quijano, o hablo directamente de, qué sé yo, Estanislao Zuleta, aquí en Colombia. Hay que mirar el sur y hay que mirar directamente qué estamos pensando nosotros desde el sur y no centrarnos en doctrinas directamente colonizadoras. Qué pena me alargué, profe. Gracias. Oscar, qué buena reflexión has hecho, porque eso es precisamente lo que tanto se le critica a las relaciones internacionales, que las relaciones internacionales siempre han sido dadas o siempre han sido estudiadas desde los grandes centros de poder, desde los Estados Unidos, desde Europa, pero nunca han sido estudiadas desde el punto de vista de teorías del sur, como por ejemplo la teología de la liberación que nació precisamente producto de todas esas inequidades sociales, Nació o en Perú. Sí, señor. del señor Boaventura de Sousa, que es una eminencia en todos los temas que tienen que ver con estudio de realidades políticas. Y es a partir de allí donde el constructivismo en relaciones internacionales también se considera como disidente para entender lo que pasa en el mundo. Y espero que para la actividad que vamos a tener la próxima semana, espero ponerte del lado correcto o del lado que más puedas defender, porque veo que tienes unas discrepancias muy fuertes con Samuel Huntington y que te vas un poquito más hacia el lado del triunfo de las democracias liberales del señor Francis Fukuyama, que ninguna de las dos teorías está mal. Es decir, aquí no se trata de decir que una teoría está bien o que una teoría está mal, sino de tratar de analizarlas y debatir las dos desde ese punto de vista. Y hoy hicimos eso con la teoría de Huntington y lo haremos la siguiente semana con la de Fukuyama. Entonces vamos a escuchar al último grupo, al grupo de Alexander, Diana, Ferney, Iván, Jorge y Paula, y ellos nos van a responder la pregunta, la segunda pregunta. ¿Ustedes creen que todavía existe el choque de civilizaciones o por el contrario, eso no existe? Entonces no sé quién quiera tomar la vocería por ese grupo. No sé si los demás compañeros estarán de acuerdo que la tome yo. Estamos de acuerdo, Sí, Iván. Bueno, con este tema, pues llegamos a la misma conclusión que llegó el primer grupo que también tocó esa segunda pregunta, de que si aún existe un choque de civilizaciones en el mundo, y pues nuestra respuesta es un rotundo sí, porque para empezar, digamos, o sea, interesantísimo todas las objeciones que tuvo la última intervención del compañero anterior. Pero, digamos, si nos enfocamos, digamos, en el primer punto que habla Huntington sobre la razón, digamos, por la cual se generan, una de las razones, digamos, por las cuales se generan el choque de civilizaciones es también la misma diversidad. Como grupo creemos que Huntington, digamos, en este punto está acertado, por el hecho de que a partir de que salimos, digamos, de ese mundo bipolar de la Guerra Fría, ¿sí? Ese mundo de que solamente o se pensaba en rojo o solamente se pensaba en tema de izquierdas o con Estados Unidos, para
llegar a un mundo policultural en el cual cualquier tipo de diferencia es causa de choque. Entonces, pues entre el grupo hablábamos, por ejemplo, del caso, digamos, que tocaba la profesora en algún momento anterior aquí a la clase, del caso de Israel-Palestina, que lleva ya desde muy buen rato, y que de hecho los últimos avances que ha hecho Israel, no creo que no van a ser, digamos, como tendientes a una normalización en algún momento futuro, digamos, de esa relación. Tocamos también, digamos, el tema, no solamente, digamos, del tema religioso, sino también, por ejemplo, digamos, ese choque de civilización que pues no se comenta mucho, pero que sí existe, digamos, entre Pakistán y la India, a pesar de que fueron un solo país. ¿Perdón? Muy bien, un choque que está latente todavía. Sí, está latente todavía, o sea, a ver, de pronto habrá personas que digan que no, Pakistán, pues a pesar de que habían sido una sola nación en la época del Raj británico, con la llegada de Mahatma Gandhi y todo el tema de la independización, digamos, de India, del Imperio Británico, también llega ese rompimiento por el tema religioso, en principio, y que también ya traspasa al tema también territorial, ¿sí? O sea, hay que acordarnos de que en el caso de India y Pakistán, ellos están peleando sobre todo por la zona de Cachemira, en el norte. Y así, o sea, también pues hay muchísimos casos, por ejemplo, solamente tocando nomás el caso de Estados Unidos en esta incursión totalmente ilegal que hicieron en el 2003 en adelante, con el tema de, perdón un momentico. Con el tema de esa incursión ilegal que hizo totalmente Estados Unidos en Irak y en Afganistán, ¿sí? Tratando de imponer, digamos, ese status quo a países que eran totalmente, o sea, que son totalmente distintos en cuestión religión, en cuestión idiosincrasia, y venirles a imponer algo a la fuerza con pruebas que, por cierto, eran falsas. Y pues uno lo ve en todos lados, o sea, definitivamente recojo, digamos, lo que en últimas decía la profesora, de que el choque de civilizaciones está más vivo que nunca, y que esta policulturalidad, esta diversidad, pues así mismo como da, también quita, o sea, se producen muchos conflictos por muchas razones, y pues y la cuestión de la diversidad es, digamos, como que una de las razones, digamos, por la cual es una generadora de conflictos en todo lugar del mundo. Muchas gracias, Iván. Gracias a todos los que pusieron en plenaria las conclusiones a las que llegaron entre sus compañeros. Indiscutiblemente esta teoría sigue muy viva y va a seguir estando viva porque, como decía Oscar, y como les había dicho yo en algún momento de la clase, el conflicto es inherente al ser humano. Es decir, que estemos en conflicto, que estemos en choque, es inherente al ser humano. ¿Qué vamos a hacer la siguiente clase? Quiero pedirles el favor que revisen la semana 7, que revisen, hay una lectura que se llama Actores, Procesos y Estructura del Orden Político Internacional, tiene como 15 páginas, y que pues la puedan revisar. No es obligatorio que la lean. Para aquellas personas que no hicieron la lectura del choque de civilizaciones, que no vieron los videos del fin de la historia de Samuel Huntington, les voy a pedir que por favor los vean, y los vean los videos y lean la lectura, porque la primera parte de la clase de la siguiente semana vamos a dividir el grupo nuevamente, nos vamos a dividir nuevamente en grupitos y vamos a hacer un debate en clase. Y ese debate en clase es la primera nota del segundo corte. Entonces, ese debate va a tener una parte oral que va a ser acá en la sala de Zoom, y una parte escrita que debe ser entregada posteriormente. Entonces, para que por favor todos puedan leer, todos puedan participar y no se quede ninguno sin ninguna nota. Quiero recordarles que también está abierta la posibilidad para que siempre, al igual que lo hicieron al principio de la clase, Cintia, Néstor, Gilbert, Kevin e Iván,
puedan participar en el análisis de prensa, saben lo importante que es que estemos enterados de lo que sucede a nivel nacional e internacional, lo importante que es que podamos debatir los acontecimientos más relevantes del contexto nacional, porque de eso se trata nuestra clase, de hacer ese tipo de análisis, de hacer de conocer ese tipo de problemáticas y desde nuestras diferentes profesiones darles algún tipo de solución. Entonces, yo me despido de ustedes por esta noche, deseándoles un fin de semana muy bueno, Profe, deseándoles una excelente semana. Dime, Kevin. un compañero habló por el grupo de WhatsApp que había tenido un problema con la luz, se llama Nicolás Olivera, entonces para que por favor lo tengas en cuenta, manda a decir el Dale, chico, ¿vale? dale, muchas gracias, Que Kevin. esté bien, profe. Bueno. Entonces, nos vemos el próximo viernes. Feliz fin de semana, feliz semana a todos. Chao.